Bien, ahí creo que comenzó. Bueno, buenas tardes para todos, todas, colegas, sí, de nuestra universidad, de la ULPAM, como de otras universidades. Estamos muy contentos, contentas de dar inicio, comenzar esta actividad enmarcada en la cuarta edición del ciclo de profundización pedagógica de nuestra universidad. Hemos decidido titular este panel Estudios de los inicios a la vida universitaria hacia una construcción de un campo de estudio. Agradecemos a los colegas que han organizado sus presentaciones para estar hoy aquí. Eh, Quiero darle especialmente, bueno, nada, un saludo y la palabra a Marcela Domínguez, nuestra secretaria académica, ¿sí? Marce, no sé si querés comentar decirnos algunas palabras Sí, para dar inicio a este panel, para brevemente, luego Mariana. ¿Me escuchan presentar a los bien? colegas que van a estar haciendo sus presentaciones. Así que bueno, te paso la palabra, Marce, gracias. Gracias, Mariana. ¿Me escuchan bien? Bueno, como decía Mariana, buenas tardes. Este panel, esta actividad forma parte de un ciclo de profundización pedagógica que va ya por su cuarta edición. Es una línea de trabajo de esta Secretaría Académica que pone el foco en los primeros años de la universidad como una instancia en la que creo que todos los que estamos acá tenemos claro que se ponen en juego complejos y diversos factores políticos, institucionales, académicos, pedagógicos, y que requieren el diseño de estrategias específicas. Ese es el desafío que aceptamos en esta línea de trabajo. Así que en ese marco, bienvenidos los aportes de colegas de otras universidades que van a socializar en este espacio las investigaciones que vienen realizando. Mi agradecimiento a cada una y a cada uno de ustedes por estar acá y también un agradecimiento a los docentes de nuestra universidad, también por participar en esta y en todas las instancias que venimos proponiendo en esta línea. Eh, que tengamos un encuentro muy productivo de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Marce. Bueno, antes de presentar a los colegas, a las colegas que van a estar participando hoy en este panel, sí comentarles para darle marco, digamos, a esta actividad. Lo que vamos a escuchar son resultados de investigaciones de equipos que integran la red de reciente formación, red de estudios sobre los inicios a la vida universitaria. Es una red reciente, como mencioné, comienza a gestarse en mayo, luego de las jornadas de inicios de todo el trabajo de las jornadas, en el marco de las jornadas de inicios a la vida universitaria organizado por la Universidad de la Patagonia Austral. Allí tenemos acá a la coordinadora de la red, a Lucrecia Sotelo, a quien agradecemos por la participación. A partir de ese encuentro comienza a motorizarse una serie de bueno, reuniones y comenzamos a gestar lo que es esta red que integra equipos de investigación y de gestión preocupados y ocupados, ¿sí?, por el problema de los inicios universitarios. A la fecha son 13 las universidades nacionales que integran esta red, así que bueno, celebramos también esto y que un poco una de las primeras actividades se dé en el marco de nuestra universidad también, como digo, quienes estamos siendo anfitriones, celebramos este espacio. La red, para comentar muy, muy brevemente, seguramente Lucrecia luego hará referencia con mayor extensión, aborda los inicios universitarios fundamentalmente a partir de tres grandes aspectos. Por un lado, los procesos de afiliación que atraviesa el estudiantado que ingresa a la universidad. Se ocupa de estudiar los procesos de transición entre educación secundaria y superior, y también pone el foco en el desarrollo de acciones institucionales como estrategias de acompañamiento a los aprendizajes. Bueno, agradecemos nuevamente a los colegas que están aquí hoy, que prepararon avances de sus trabajos, y bueno, yo quería dejar pasar esta breve presentación sin hacer mención a la situación que atraviesa hoy nuestro sistema científico y universitario nacional. Todos sabemos que estamos en contexto de lucha por defender el financiamiento que permite la existencia
no solo de nuestras universidades, sino también de nuestras agendas de investigación. Pero bueno, no obstante, nos parece súper importante estar aquí hoy defendiendo estos espacios, trabajando para seguir pensando las problemáticas que nos atraviesan hacia adentro, en el caso nuestro, en nuestras universidades. Eh, Sin comentar, sin extenderme mucho más, quiero comentarles un poco cómo nos vamos a organizar. Teníamos previstas 4 presentaciones, la idea era inicialmente hacer 2 bloques con comentarios entre bloques, pero bueno, lamentablemente la doctora Leticia Cerezo no va a poder participar por problemas de salud, así que hemos decidido hacer y a dar lugar a las 3 presentaciones y luego sobre el final hacemos el momento de intercambios, comentarios a partir ¿En vivo? ¿Y de lo que surja, ¿sí? En cada una de ellas. Así que bueno, sin extenderme más, si les parece, vamos a dar lugar primeramente a la Vamos para adentro. presentación Ah, sí, acá hay mira, micrófonos YouTube. abiertos, Una a ver si puedo. cosita, por ahí hay Bien. micrófonos abiertos. Ah, sí. A ver, yo Y quería preguntarte estoy también silenciando algo. los que Las puedo. preguntas, ¿me Sí, escuchás? Son al sí, final, entonces. sí, 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 Las preguntas y comentarios al final. sí. Ahora sí, creo que ya pude silenciarlos. A ver, bien, creo que ahora sí. Bueno, vamos a comenzar con el trabajo de Emilia Di Piero y Matías Causa, eh, que se titula Articulación secundaria superior en una comparación interinstitucional desde distintas escalas, políticas, instituciones, sujetos y desigualdades persistentes. Voy a hacer una brevísima presentación de ellos, porque bueno, son extensos los currículum. Emilia Di Piero es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Argentina, es licenciada y profesora en Sociología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la Plata. Matías es doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación, especialista en Políticas Educativas y diplomado en Educación Sexual Integral por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es licenciado y profesor en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación también de la Universidad Nacional de La Plata. Emilia, ¿querés ir comenzando? Habíamos probado Bueno, ahí la presentación, así que nada, bienvenida. Sí, también. bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. Es un gusto para nosotras, para nosotros estar participando de esta jornada, de este ciclo y también de la red, ¿sí? Nos parece muy importante desde el GESDES, que es nuestro equipo de investigación, el grupo de estudios sobre desigualdades educativas y sociales de la Universidad Nacional de La Plata, nos parece muy importante trabajar en red, poder articular con otros equipos, con otras personas que están pensando temas similares, poder compartir miradas, discutir conceptos, metodologías. Entonces creemos muy rico esta manera de trabajo y de conexión interuniversidades, interequipos, así que con mucho agradecimiento por esta posibilidad. Bueno, voy a tratar de ser rígida con el tiempo. Acotamos y podamos lo máximo posible este PowerPoint. Matías no va a estar hoy acompañándonos, esto lo quiero avisar también porque tuvo otro compromiso que no era, desde el primer momento no era sabido, así que bueno, voy a estar haciendo esta presentación, pero también en nombre de Matías Causa y también en nombre de todo el equipo, ¿sí? De todo el equipo del GESDES, que es un equipo que trabaja bueno, muy en equipo, justamente como el nombre lo indica. Así que en este mismo momento se está presentando este libro en otro lado. Bueno, hay como distintas articulaciones que vamos haciendo para poder cumplir y estar en los espacios donde nos vamos sintiendo cómodas y cómodos. Así que bueno, ahí estamos, voy a alargar.
Entonces, la presentación que voy a hacer es la presentación del libro, de nuestro libro que es Ampliar Horizontes, Transiciones Desiguales entre los niveles secundario y superior en la pandemia bonaerense. Este es un libro que es de descarga gratuita, está online en el enlace que ahí figura. Solamente con loguearse ya pueden descargarlo, así que tiene esa ventaja de alguna manera. Y este libro es resultado de una investigación que hicimos durante algunos años en el marco de un PICT, un proyecto de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica que ganamos allá por 2019, si no recuerdo mal, cuando la agencia todavía tenía algún tipo de fondos y le importaba a algún tipo de gestión, así que bueno, en ese momento no quiero bajonear, así que no me voy a meter en esa, pero ya sabemos lo que está pasando ahora. En ese momento habíamos obtenido financiamiento para hacer esta investigación y bueno, llevamos adelante esta investigación junto con Constanza Becerra, Juan Belloso, Ana Clara Burgos García, Matías Causa, Valentina Elías, Santiago Garriga Olmo, Gabriela Marano, Ana Laura Marchel, Josefina Masigoje, Carolina Scalzini y Bárbara Torti. Ese fue el equipo con el que llevamos adelante esta investigación, que tuvimos la fortuna, la buena suerte de que dio como resultado este libro que compartimos ahora, que es un libro que está compuesto por bueno, una introducción y tres partes, ¿no? Y esas tres partes un poco reflejan nuestras preguntas de investigación. Reflejan las tres escalas que buscamos abordar con el libro. Por una parte, un foco que hicimos en las políticas de articulación, ¿sí? Otro segundo foco puesto en las instituciones y un tercer foco en las subjetividades. Sobre las políticas de articulación hay un capítulo escrito por Carolina Scalzini y Bárbara Torti. Sobre el foco en las instituciones hay un capítulo escrito por Gabriela Marano y Matías Causa y otro por Josefina Masigoje. Con el foco en subjetividades escribimos un capítulo junto con Santiago Garriga Olmo y Ana Laura Marchel. Otro capítulo con Josefina Masigoje, un capítulo lo escribió Ana Clara Burgos García, otro Valentina Elías y un octavo capítulo Constanza Becerra. Esto es un poco la presentación general del libro, ahora me voy a ir deteniendo un poco en cada uno de los capítulos como un mapa general donde nos insertamos y que justifica la investigación y muestra su relevancia. Estas son cosas para ustedes ya más que sabidas, entonces no me voy a detener demasiado. Tiene que ver con la ampliación de la escolarización en el nivel secundario y en el nivel superior, la Ley de Educación Nacional con la obligatoriedad del nivel secundario que conlleva o de alguna manera corona un proceso que ya venía de tiempo antes de aumento de la matrícula en el nivel secundario y también de fragmentación, de segmentación de ese nivel educativo en ofertas y en propuestas de distinto tipo, en circuitos de distinto tipo, que muchas veces se corresponden con los sectores sociales de origen de esos estudiantes, mientras que el nivel universitario también en un proceso de ampliación de matrícula y de ampliación institucional, con creación de nuevas universidades en el siglo XXI, además acompañado por las becas del Bicentenario, el Progresar, los programas lanzados para fomentar la articulación entre niveles. Ahora me voy a detener un poquito en eso en las siguientes diapositivas. Una prolongación del tiempo destinado a las actividades educativas por parte de los jóvenes, que ya viene de hace tiempo, este proceso, y que da lugar a toda esta preocupación por los inicios, los pasajes, distintas maneras de llamarlo, los primeros años de la vida universitaria o las transiciones, esto que estamos problematizando. Proceso acompañado al mismo tiempo por ampliación de las desigualdades y estos términos que decíamos antes de la fragmentación, la segmentación, en términos de escurra, una inclusión excluyente. Muchas veces se habla de la puerta giratoria en relación con estas universidades, bueno, y con la característica de la Universidad Argentina, también esta característica tan particular de un acceso irrestricto eh, sin restricciones formales de examen de ingreso, esto que en algún trabajo anterior hemos llamado como selección soft, ¿no? Una selección que no es hard con un examen de ingreso eliminatorio, pero que sucede en esos primeros años efectivamente, una selección más sutil. Entonces, esta idea de que las universidades sin examen no garantizan de todas maneras un acceso, una permanencia y un egreso en términos igualitarios. Ahí recuperamos la noción de fronteras, de reigadas, que nos habla de barreras físicas, de dispositivos legales, de aranceles, pero también de los mecanismos simbólicos en términos de producción y reproducción de desigualdades.
y al mismo tiempo una investigación que se lleva adelante en el marco de la pandemia como hecho social total que implicó la suspensión de las clases presenciales en Argentina y al mismo tiempo el impulso de planes de continuidad pedagógica, una apuesta a lo que en algunos trabajos con Jessica Minio Chiapino hemos llamado como virtualización forzosa, a modelos híbridos que han dado lugar a esta bimodalidad. En ese marco, en ese escenario es donde se instala esta pregunta de investigación, que después voy a mencionar específicamente. Son entonces instituciones, el nivel secundario, el nivel superior, que se desarrollan según lógicas formativas diferentes y como nos dice Flavia Terigi, no es extraño que esa relación no fluya, entonces no es extraño que ahí se conforme un campo de investigaciones tampoco. Cabe señalar el uso del espacio diferencial, esto lo especificamos en el libro justamente en la introducción, el uso del espacio diferencial en comparación con la experiencia de la escuela secundaria, los estudiantes universitarios dejan de tener un aula única y un grupo de compañeros físicos, empiezan a cursar en aulas de diferentes edificios incluso o en distintas aulas dentro de un mismo edificio con compañeros de otras carreras, un uso también distinto del tiempo. Ahí hay clases que no son uniformes, al menos hay una distinción entre teóricos y prácticos, algunos espacios tienen más horas que otros, algunos son obligatorios y otros no, no hay horarios fijos ni predefinidos, sino que cada estudiante tiene que armar su propio esquema, eligiendo materias a cursar. También las evaluaciones y los exámenes presentan una variedad, entonces un poco pensar toda esta relación entre estos niveles educativos nos desafía en estas distintas dimensiones. En ese marco nos preguntamos, por un lado, cómo se reconfiguraron las expectativas de esos estudiantes secundarios del último año de nivel secundario respecto de la continuidad de los estudios superiores en el marco de la pandemia, cómo estas instituciones educativas seleccionadas en el nivel secundario y superior se apropiaron, procesaron y reformularon las políticas de articulación, qué trayectorias postsecundarias experimentaron los estudiantes y de qué modo las instituciones procuran captar matrícula. Este fue el enfoque general de la investigación, entonces este enfoque que fue cualitativo, en este caso ahora estamos llevando adelante una investigación cuantitativa, pero esta fue cualitativa, implicó rastrear y sistematizar información documental sobre estrategias de captación y políticas de retención de matrícula. Y sobre las políticas de articulación, ahí hicimos entrevistas a representantes de las instituciones educativas, directivos, secretarios, miembros de los EOE, responsables de políticas de articulación en el nivel superior no universitario, en el nivel secundario de la provincia de Buenos Aires, también de la SPU, sí hicimos entrevistas bueno, autoridades de estas distintas, de estos distintos espacios, entrevistas a estudiantes en el último año de sus escuelas secundarias y repetimos esas entrevistas en un estudio longitudinal sobre sus trayectorias al año siguiente al egreso. Es decir, los seguimos un año más y todavía los estamos siguiendo. Así que bueno, pobres los que todavía resisten y nos aguantan, ¿no? Pero bueno, nos siguen respondiendo algunos de ellos. Nos implicó algunas reformulaciones temáticas y metodológicas de las preguntas de investigación originales debidas a la pandemia. No me voy a detener en esto, pero escribimos también sobre esto con el equipo, lo que implicó en términos de reformulación. Ahí son algunos números de las entrevistas que fuimos haciendo. Eh, Ahí hay un detalle de las entrevistas en profundidad a docentes y directivos en los 2 años, en los que levantamos esta información. Este es un detalle de las entrevistas en profundidad a los estudiantes del último año de 4 escuelas secundarias, estatales y privados, en 2 ciudades bonaerenses, y a nosotros nos interesaba ahí trabajar con 2 ciudades distintas, con distintas características como son La Plata y Tandil, por eso trabajamos con 2 escuelas secundarias en cada una de estas ciudades. En un segundo momento hicimos estas entrevistas a responsables de políticas de articulación, de los equipos de articulación también en las universidades, es decir, entrevistas a funcionarios, como decía hoy más temprano, y volvimos a hacer estas entrevistas a estudiantes una vez que habían egresado. Por eso hablamos de 3 etapas del trabajo de campo. Este es el segundo cuadro de seguimiento longitudinal de trayectorias, los nombres por supuesto son todos ficticios, tienen de real solo la inicial porque si no nos perdíamos con quién era quién. Bueno, es un poco la caracterización de quiénes son esos estudiantes entrevistados. El enfoque multiescala se debió a que
intentamos mirar las transiciones distanciándonos de esas visiones que miran al nivel secundario como un nivel deficitario respecto de la vara que representarían los requerimientos del nivel superior. Y sostenemos, por el contrario, que es una problemática imprescindible de ser pensada en el interjuego entre los dos niveles. Por eso hacemos esta entrada multiescala, ¿sí? De políticas, instituciones y sujetos. El libro entonces se articula en tres partes, voy a saltear un poco para llegar con el tiempo. Las escuelas fueron dos escuelas estatales, una en cada ciudad, y dos escuelas privadas, una en cada ciudad, que al mismo tiempo atendían a distintos sectores sociales, sea sectores populares, a sectores medios bajos y a sectores medios y medios altos. Ahí buscamos hacer un cruce de clase social, tipo de gestión, para poder comparar estos procesos en escuelas con distintas características y también en distritos con distinto tamaño, en donde hay universidades correspondientes a distintas oleadas de creación. La UNLP, que es de 1905, la UNICEN es de otra oleada de creación, 1974. Comparamos dos programas nacionales de articulación interniveles, como fueron el programa Nexos y el programa Sigamos Estudiando, Nexos de 2017 y Sigamos Estudiando de 2021. Ahí hicimos esto que mencionaba como análisis de documentos, viendo las características de cada uno de estos programas, qué cuestiones se ponen a jugar, qué objetivos, qué actores se involucran. Voy a ir pasando así, ustedes disculpen, pero es para poder llegar un poco con el panorama general del libro, ¿sí? Después, en todo caso, queda por supuesto a disposición y conversaremos. El libro, el capítulo a cargo de Carolina Scalzini y de Bárbara Torti analiza estas políticas de articulación, tomando el caso de la Universidad Nacional de La Plata, miran la situación del nivel superior en la actualidad y el itinerario de las políticas educativas, identifican algunos programas que la Universidad Nacional de La Plata fue creando con esta finalidad de articulación, como vení a la UNLP charlas, vení a la UNLP talleres, articulación con secundarias, UNLP Expo, UNLP Vivo, la UNLP, verán ustedes que es un boom, ¿no? De programas vinculados con la articulación, lo cual hace a la pregunta del trabajo. Respecto del trabajo docente en escuelas secundarias, la mirada más institucional que llevaron adelante Gabriela Marano y Matías Causa, hicieron una comparación de lo que fue pasando con las tareas, los discursos, las prácticas de los docentes en estas escuelas. Ahí veían cómo en los casos de las escuelas estatales había una preocupación mayor de, sobre todo, del acompañamiento en clave vincular, tratando de revincular a estudiantes que se estaban desvinculando o que se habían desvinculado en el caso, en el marco de la pandemia, y en muchos casos se limitaban a presentar respecto de la problemática de la continuidad de los estudios únicamente las propuestas de las universidades. Josefina Masigoje hace foco sobre todo en la dimensión institucional desde el nivel superior. Ahí ella va mirando algunos dispositivos como cursos de ingreso, becas, tutorías, actividades, talleres que se llevan adelante desde el nivel superior para acompañar esa primera inserción. Entonces hace un seguimiento de estas trayectorias poniendo el foco en los dispositivos que se activan desde el nivel superior. El capítulo que escribimos con Santiago Garriga y Ana Laura Marchel se enfoca en las expectativas de los estudiantes del último año de secundarias. Ahí vimos que los estudiantes y las estudiantes tenían intención de continuar sus estudios en el nivel superior, pero que esas expectativas a la vez estaban atravesadas por la clase social de origen y por el trabajo institucional que se habían dado esas escuelas respecto de la formación de esas vocaciones, que sabemos que es un concepto muy discutido, pero no es algo natural, ¿sí? Es algo que se va creando socialmente y en donde la institución es clave. Con Josefina hicimos también un seguimiento de las trayectorias escolares de estos estudiantes, como decíamos, este seguimiento longitudinal. Ahí encontramos trayectorias diferenciadas en relación con la escuela de proveniencia y con el sector social de origen. Encontramos también una desigual distribución del miedo que generaba el salto a un nivel educativo distinto, en donde en las escuelas estatales había más temor respecto de ese salto, de si se iba a estar a la altura o no, si los aprendizajes con los que se contaba eran suficientes o no para llevar adelante ese salto hacia el nivel superior. En el caso del capítulo escrito por Ana Clara Burgos García, ella estudió específicamente la cuestión de la meritocracia en esos estudiantes del último año del nivel secundario, en un momento en que se habían puesto entre paréntesis algunos dispositivos como la repitencia o se había flexibilizado la asistencia debido a la situación de la pandemia,
y ella muestra cómo esos estudiantes cuestionan un poco este tipo de puesta entre paréntesis de estos dispositivos y cómo se justamente problematizan y dicen que lo justo sería esforzarse, que estos dispositivos de alguna manera están generando cierto facilismo. Esto es lo que encontraba ella en sus discursos, en sus afirmaciones. Y el anteúltimo capítulo, escrito por Valentina Elías, trabaja sobre la afiliación institucional a la universidad, perdón, la afiliación institucional e intelectual, recuperando ahí a Coulon, por supuesto, a la universidad en la pandemia. Habla de la sociabilidad, de la importancia del grupo de pares, incluso como estrategia para permanecer en ese primer año de la universidad, y desde el concepto de relaciones con el saber, que es un concepto que ella recupera de Charlotte, para pensar esas cuestiones vinculadas con la afiliación intelectual también en ese primer año. El último de los capítulos del libro, y ya para terminar, porque creo que estoy ahí con el tiempo, refiere a pensar la evaluación en la pandemia. Y en este capítulo, Constanza Becerra lo que hace es analizar las experiencias de evaluación desde la mirada de los estudiantes en ambos niveles. Cómo ven ellos que fueron esas evaluaciones en el último año del nivel secundario, cómo las ven en el secundario y qué ven cuando ya están en el nivel superior. Ahí encuentra que los mismos estudiantes reconocen brechas entre ambas experiencias de evaluación y que esto mismo le suma más miedos, más nervios, porque se habían notado aún más perdidos cuando en ese contexto de educación virtual. Para concluir, el libro busca tomar distancia de enfoques que se centran en criticar o señalar a la escuela secundaria como deficitaria. Creemos que los sujetos que ingresan a la universidad son lo que son y que las universidades tenemos que trabajar con los sujetos que ingresan, con los ingresantes tal y como son, que ese tipo de sujeto ideal del pasado, romantizado y demás, hay que deconstruirlo y trabajar con los ingresantes que tenemos sin pedirles y sin marcarles las deficiencias en su formación, sino tratando de precisamente con responsabilidad institucional acompañar esa inserción. Encontramos que esas trayectorias más desfavorables en este seguimiento se explican no solo por desigualdades externas a las instituciones educativas, como el nivel socioeconómico del estudiantado, que son cuestiones externas, o por características de la oferta, si es estatal o privado, sino por el mismo accionar institucional. Ahí creemos que esta dimensión es central. Se gravita en esas trayectorias que se llevan adelante tanto el espacio y el tiempo que se dedicó en el nivel secundario a los aprendizajes, como las acciones y estrategias que se llevaron adelante para dar continuidad a estos estudios, y en el nivel superior las estrategias institucionales que buscan la retención en ese primer año. Los mismos estudiantes, las mismas estudiantes valoran, ponderan positivamente toda acción institucional. Mencionan las acciones específicas como programas de tutorías de primera etapa en la Facultad de Ciencias Exactas, mencionan y valoran que lo lleven a muestras y exposiciones de carreras. Toda acción institucional es reconocida desde el discurso estudiantil. Y la última diapositiva, entendemos que el clivaje sector estatal, sector privado no nos tiene que llevar a un reduccionismo de pensar que lo determinante es el sector de gestión, ni tampoco el sector socioeconómico. Por eso creemos que hay que mirar al interior de las instituciones qué tipo de dispositivos y mecanismos se llevan adelante. Sí vemos que hay procesos de acumulación de ventajas y de desventajas vinculadas con estudiantes que ya traen un sector social de origen favorecido, y a esto se suma que la institución además hizo trabajo institucional para acompañar esas decisiones de cara al futuro. ¿Sí? Entonces hay ventaja sobre ventaja, y del otro lado lo mismo con este término de Saravide, acumulación de desventajas, estudiantes que ya provienen de sectores sociales desfavorecidos, a lo que se suma o resta que no hay trabajo institucional para formar esas expectativas a futuro. En este sentido es que el título de nuestra presentación hablaba de desigualdades persistentes. Esperamos con este libro aportar conocimiento sobre las transiciones interniveles en una lectura en clave de desigualdades. Muchas gracias por la escucha. Gracias, Emilia. Muy clara, a toda velocidad. La verdad que nos hubiésemos quedado encantados, encantadas de escuchar en detalle los resultados y las conclusiones dentro de cada capítulo. Me parece, nada, personalmente digo, súper interesante cada uno de los focos. Así que ahí ya seguramente
Luego, si les parece, bueno, Patri, vamos a estar compartiendo el enlace al libro, porque bueno, desde la presentación, igual supongo que googleando con el título sale, pero bueno, para que sepan que vamos a estar ahí dando difusión y nada, compartiendo ahí el material, muy, muy interesante. Bueno, si les parece, vamos avanzando para luego tener ahí un tiempo para los intercambios y con preguntas, comentarios. Vamos a continuar con la presentación de Diego. Diego es doctorando en Sociología por la UNSAM, es magíster en Investigación en Ciencias Sociales por la UBA, es profesor de Sociología también por la UBA, licenciado en Sociología por la misma universidad, es profesor adjunto regular y codirector de equipo de investigación, bueno, en la Universidad Provincial de Ceiza, es docente en la Universidad Nacional de Luján, y bueno, también es docente en el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires y también integra esta red de estudios a los inicios a la vida universitaria. Eh, tiene la palabra, tienes la palabra, Diego. Bueno, primero muchas gracias Mariana y muchas gracias a toda la Universidad Nacional de La Pampa por invitarme, a Emilia y Lucre compartir este panel. Me siento en el medio de dos grosas y qué placer estar compartiendo con ellas y con Leticia también. También hice una presentación para compartirles, para ir acompañando así la charla. Se está viendo, ¿no? Perfecto. Bien, Ahí sí. gracias. Lo mío digo, tiene muchas aristas en comunicación con lo que la colega Emilia recién compartía. Eh, Ella está trabajando la transición, estoy haciendo un resumen muy, muy, muy subjetivo, claro, y yo quizás arranco donde ella termina, por decir alguna cosa, y lo que estoy tratando, lo que yo que venía a compartirles a ustedes es pensar la relación entre las tareas docentes, que es aquello que hacemos los docentes en el aula, en los inicios, también es un concepto particular, y cómo eso puede colaborar con la construcción del oficio de estudiante, que podríamos entender que es un oficio que se va construyendo a lo largo de los primeros años, y todo esto con la llegada de nuevos públicos, estos públicos de los cuales ya Emilia hacía referencia antes. Para mí también es importante decir lo que también Emilia anticipaba y vos, Mariana, que estamos haciendo esta reunión en el marco de un ataque grandísimo a la educación superior y sobre todo a los inicios, y no podía dejar de expresar por lo menos mi parecer. Lo primero que compartía y que yo pensaba era, bueno, ¿cuáles son las preguntas que nos rompen la cabeza en estas cuatro variables que yo vengo a compartirles en el día de hoy, ¿no? Las tareas docentes y pensar qué trabajo pedagógico podemos o hacemos los docentes en los inicios de la educación, por qué hablar de inicios y cuáles son esas particularidades que hay en los comienzos, qué sucede así, qué requiere el estudiantado, qué requieren los colegas o qué hacemos nosotros y nosotras, nosotres, cómo trabajar con los nuevos públicos o con estos estudiantes que se acercan a las universidades, sobre todo las universidades de reciente creación, y cómo acompañamos a que este oficio es una palabra tentativa, yo todavía estoy tratando de ver si es oficio u otra cosa, oficio de estudiante, cómo acompañamos a que construyan ese rol, este oficio, ese hábitus, en palabras de Bourdieu y más cuestiones. Y ahí yo me fui más por un lugar de pensar algunos anclajes teóricos, algunos criterios teóricos de los cuales ya Emilia también habló. Eh, las actividades que hacemos los docentes y las docentes en el aula las podemos pensar de muchas maneras. Una de las maneras que yo encontré y que me fui encontrando con este concepto es el de concepto de tarea docente y esas decisiones pedagógicas didácticas que configuran nuestro trabajo en el aula, en nuestra situación de enseñanza, sabiendo que esa situación de enseñanza es múltiple. Ya no es el aula, ahora es el aula virtual, el mail, la plataforma, bueno, todo lo que aprendimos durante la pandemia. Emilio, yo tuve que aprender a usar todos los dispositivos electrónicos que no tenía ni idea en su momento y ahora soy especialista.
Pensar en la idea de inicios, que es un proceso, un momento de transición, esto que hablaba Mira también antes, un tiempo que tiene una duración, que puede estar, el inicio como un concepto que puede estar traccionando diferentes cuestiones conceptuales, políticas, e incluso ideológicas, en relación a la idea de umbral, acceso, zona de pasaje, inclusión, trayectoria, comienzos, ingresos y otra serie de conceptos que están dando vueltas por ahí en cuanto a definiciones, ¿no? Y yo elegí el concepto de inicios, que es un concepto que trae Paula Pogré, una especialista en estos temas, que piensa el inicio como una articulación del trabajo como está ahí expresado en el textito, que contribuye a esos primeros años en el inicio. Después, un referente del cual también Emilia habló, Coulon, sobre la vida de oficio estudiante y esta idea de que del estudiantado que se enfrenta a una tarea que en principio es desconocida y tiene que aprender a hacerla, y tiene que incorporar habilidades, capacidades, herramientas para demostrar que puede afrontar ese nuevo lugar, porque no nos olvidemos que este estudiantado es nuevo. Y acá, digo, vamos a hablar de esto en un ratito, yo por lo menos lo pensé para hablarlo en la próxima Filmina. Y la idea de nuevo estudiante, un concepto también de dos personas que yo admiro mucho también, con estos estudiantes con capital diferente a este ideal que también Emilia hablaba más temprano, ese ideal burdeosiano francés de hace un par de años que accede a la universidad con, por lo menos visto desde algún punto, con un capital cultural, académico. Yo no quiero decir deficitario, quiero decir diferente al que uno podría estar acostumbrado y que ese capital podría hipotéticamente impedirle un buen proceso, un buen proceso educativo en la educación y por eso y yo lo que planteo es que hay que acompañar a esa construcción de ese oficio a ese estudiante que puede no tener el capital, porque como bien decía, mira, los estudiantes son lo que son. Y tienen la historia que tienen, la biografía que tienen, las problemáticas que tienen, vienen de donde vienen y sus trayectorias. Y ahí, a esas cuatro conceptos y esas cuatro ideas, yo les hice algunas preguntas para compartir con ustedes en el día de hoy. Y ahí decía, bueno, ¿qué trabajo podemos hacer? ¿O qué trabajo pedagógico hacemos? Son solamente ideas, no son ni consejos ni verdades relevadas ni reveladas. Pero bueno, ahí está, ¿no? Digo, acompañar, brindando herramientas, habilidades y capacidades que van, en mi juicio, de menos a más, compartir conocimientos genéricos de la vida universitaria, dando tips y experiencias, pero no dando todo, no darle todo el plato servido eso cuando podemos pensar en qué trabajo pedagógico podemos hacer, aparte del laburo docente. Y acá, el laburo docente no es solamente dar el contenido de la materia, sino también todas estas otras tareas que hacemos los docentes de contención, acompañar, contestar un mail, escuchar, quedarnos fuera de hora y multiplicidades más. Porque aparte los estudiantes llegan en muchos lugares informalmente estallados, con situaciones o de género, o familiares, o laborales, bueno, de diferente tipo. Otra de la pregunta que yo me hacía es, ¿qué oportunidades tienen los comienzos? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué requiere el estudiantado? Y bueno, y ahí también algunas cosas para pensar con ustedes, como ideas. Primero, trabajar con lo nuevo, con la novedad. La universidad es nueva para ellos. Incluso si tuvieran capital cultural o experiencia o una carrera anterior. Con la incertidumbre e incluso, y esto a mí me pasó y puedo dar ejemplos, de estudiantes del conurbano, una universidad nueva como la Universidad de Ezeiza, que van a certificar que esto no es para mí. Y el trabajo pedagógico mío diciéndole, déjame, y algo así como, vos estudiá, déjame que yo decida, déjame que yo te acompañe, que yo te pongo una nota y demás. La heterogeneidad, trabajar con la heterogeneidad, cada estudiante es un mundo. Desmitificar lo académico en el sentido de que la academia no es un monstruo, son horas de trabajo. Comprender y dar lugar a lo inesperado. ¿Para qué? Para lograr esa suerte de ciudadanía universitaria de la que habla Block en alguno de sus libros, y esa idea de que nosotros queremos, que es estar cada vez menos con ellos, no estar cada vez más.
Otra pregunta, una tercera pregunta, espero ir bien con el tiempo, cualquier cosa, Mariana, tirame con algo. Acompañar a los estudiantes eh, de manera cercana, con un seguimiento, pero hay algo que me pareció muy importante, que es algo que yo estuve trabajando mucho en esta escritura del doctorado, que no sé si algún día lo terminaré, espero que sí. Muchos docentes entrevistados que hablan del límite, de hasta dónde poder, hasta dónde acompaño y hasta dónde quiero acompañar y hasta dónde se acompaña. También con esta idea de, perdón, se me cayó algo, esta idea de que el estudiante pueda ganar cada vez más autonomía. Por eso esta idea de ir de más a menos en ese estar, en esa presencia. Porque también podría pasar que si estamos muchos, el estudiante no puede generar esta autonomía universitaria de la cual queremos que lo logre, ¿no? También brindar algo más de la informalidad, consejos y formas de habitar lo universitario, porque muchos estudiantes no pueden concebir que la universidad como algo suyo, este derecho a la educación, que me parece que también es importante no solo del conocimiento, sino del habitar. Y como última cosa, otra pregunta que me surgió, ¿cómo trabajar con estos nuevos públicos? Que estos nuevos públicos no son solamente estudiantes que tienen algún tipo de déficit, coherencia o diferencia en el capital, sino también múltiples biografías. Eso, reconocerlas, reconocer las biografías, las necesidades, los momentos sociohistóricos en los cuales estamos. Estamos en un momento muy complejo para nosotros, para la universidad y para ellos también. Pensar esta idea de que no hay un estudiante ideal, sino que hay estudiantes, que la imaginación podría ser un horizonte, pero que no la vamos a lograr, y acompañar según las necesidades y según lo que se quiere. Obviamente que ese trabajo es un trabajo muy arduo para el docente. En ese sentido, digo, yo pensé en mi presentación más rápida, Mariana, colegas, con más dinámica. Eh, Digo, seguir explorando estas ideas de la idea de, para volver para atrás, la idea de las tareas docentes como un concepto a trabajar, una posibilidad de trabajar el inicio como un concepto clave que tiene cierta acuerdo entre los colegas que hoy estamos acá. Bueno, la red se llama inicios. El oficio de estudiante, que podría ser otra palabra, pero el estudiante tiene que hacerse. Digo, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar sociología que me dijeron el sociólogo se hace haciendo y trabajando, Y esta idea de este nuevo estudiante o este nuevo estudiantado, no solo con capital diferente, sino, por ejemplo, en la Universidad Provincial de Ezeiza, yo tengo desde el chico que terminó fines con al lado de un piloto comercial que están haciendo la misma carrera, que están en la misma aula conmigo. Y ahí de vuelta estas preguntas de qué hacer con lo pedagógico, con las particularidades, con el cómo acompañar y con esos públicos que son tan múltiples. Para ir cerrando, bueno, les comparto ahí algunas lecturas que yo fui haciendo para el día de hoy, el trabajo de Coulon, de Cam Bloch, que es una colega de Misiones que tiene un texto muy interesante, de Paula, de Pogré, el libro de Mankowski y el libro de Diana, que lo recomiendo, quiero mucho. Y no puedo cerrar de otra manera que agradeciendo al espacio, a la universidad, a los colegas de La Pampa y a este hermoso panel. Y quiero ser rápido para poder dialogar, intercambiar con los colegas después de las exposiciones que me siguen. Así que bueno, espero haber estado dentro del tiempo y muchas gracias por el espacio. Gracias, Diego. Sí, hoy, al no estar la presentación de Leticia, eso les ha dado un poquito más de margen al resto de las presentaciones, pero igual estuvo muy, muy bien. Gracias, Diego. Está interesante esto de pensar en el problema de los inicios con foco en la tarea docente, qué hacemos quienes trabajamos en las cátedras de primer año, quienes están en esos espacios en el cotidiano, ¿no? Me parece que también está bueno como enfoque para poder problematizar el acompañamiento, las diferentes cuestiones que fuiste mencionando. Bien, vamos a dar lugar a la última presentación a cargo de Lucrecia. Eh, Se titula Hacia la construcción del campo de estudios de inicios a la vida universitaria. Lucrecia es postdoctora en estudios multidisciplinarios por la Universidad Nacional de Córdoba,
es doctora en comunicación social por la Universidad Nacional de La Plata, es docente investigadora en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, es directora de la Escuela de Educación de la misma universidad y bueno, coordina la red de estudios a la vida universitaria, que es la red en la que se enmarca el panel que organizamos para el día de hoy. Gracias, Lucrecia, y bueno, te cedo la palabra para comenzar la presentación, te la proyecto yo. Se la pasé a Patri Bien. por el WhatsApp. Ahí mientras se prepara, bueno, los saludo, gracias a todas, a todos, pero especialmente gracias Patricia y Mariana por generar este espacio para nosotros. Bueno, voy a hablar en colectivo, pido disculpas a Emi y a Diego si espero no decir cosas que involucre sin pedir permiso, pero bueno, sé que para nosotros es muy importante para la red poder participar en esta actividad, que debe ser una de las primeras en las que salimos en sociedad a contar un poco de nosotros, y que sea en el ámbito de una universidad como la Universidad de La Pampa, en la que viene trabajando hace mucho tiempo en torno a esta problemática de los inicios los ingresos, los accesos a la universidad, pero fundamentalmente invitando a reflexionar sobre los dispositivos. Me voy a poner así para que no me dé tanto reflejo en los lentes de la luz, que parezco así como un marciano. Favoreciendo instancias de encuentro en torno a la reflexión del acompañamiento a las trayectorias. Así que muchas gracias a todos los que están conectados en un día como hoy, en el cual estamos trabajando este tema. Bueno, mi idea en esta presentación es contarles un poco a partir de la pregunta sobre las posibilidades de construcción de un campo en torno a los inicios de la vida universitaria, es poder leer a partir de algunos interrogantes, las investigaciones que confluyen en nuestra red. Nuestra red, tanto como decía nuestra compañera recién, es una red que nace al calor de una jornada dada en la Unidad Académica San Julián, en Santa Cruz, que es la unidad académica que conforma nuestra universidad, la UNPA, en la cual nos convocábamos a pensar sobre el ingreso, sobre el inicio y sobre las transiciones. A partir de esta red, a partir de este congreso en el cual nos empezamos a juntar, empezaron a presentarse trabajos que se reunían sobre distintos ejes. Entonces veíamos que todos estos proyectos reunidos entre distintos ejes tenían puntos en común. Se pensaba el ingreso, pero no se pensaba el ingreso como una instancia con requisitos a cumplir, sino que detrás de mirar esta nueva etapa dentro de la vida del estudiante emergían un conjunto de interrogantes que nos permitían pensar un replanteo sobre los estudios que estaban sucediendo allí. Entonces, interpelados a partir de estos proyectos, estas investigaciones que confluían alrededor de este tema, en general podríamos decir el tema del ingreso, distintos investigadores pensamos que quizás sería bueno reunirnos, poner en diálogo nuestras investigaciones y ver qué pasaba con todo esto, ¿no? ¿Qué pasaba con estas investigaciones dialogando sobre lo que aparecía quizás como un interrogante común? Bueno, a partir de esto la red empezó a andar, como decía Mariana al principio, somos 15 grupos de trabajo que coinciden con 15 grupos de investigación. Y bueno, frente a ello, ahí, no me lo bajes, manita, ahí está bien. Frente a ello, yo me planteé compartir con ustedes algunas reflexiones y preguntas en torno a la posibilidad de la existencia de un campo en torno a los inicios a la vida universitaria. Si tienen dificultades para ver la presentación, freno y lo resolvemos así. Pueden verlo todos y organizamos. Ahí fíjate, Mariana, capaz que al lado de la curvita hay algo que es expandir. No, ahí al lado del porcentaje, ahí está. Perfecto. ¿Ahí está? Ahí se ve bien. Porque como estaba en PDF no sabía. Sí, ahí se ve mejor. Ahí está, listo. Bueno, ahí está. De todos modos, yo tengo un poder de síntesis, solamente es esta y otra, así que no hay demasiado para ver.
les pido disculpas con ese tema. Bueno, vuelvo entonces. Lo que nos convocaba a la reunión de la red iba en torno al eje que es el ingreso y el acceso y los inicios. Entonces, lo primero que empezamos a observar, y que no es un tema nuevo, que es un tema que tiene una trayectoria que se ubica especialmente en la Argentina en un periodo histórico determinado, pero que también tiene un lugar dentro del campo de los estudios sobre las desigualdades en la educación superior y que podríamos identificar un inicio en la década del 70. Pero en Argentina va a interpelarnos fundamentalmente a partir de la década del 90 sobre la pregunta: ¿quién es este sujeto que aprende, este estudiante que llega a esta universidad en transformación? De manera que podemos identificar a lo largo de la historia de nuestro país fundamentalmente que la pregunta sobre quién es el sujeto de aprender va a traer distintas respuestas y que esas respuestas van a estar atravesadas por las distintas modalidades de ingreso que se van a plantear a lo largo del país, a lo largo de la historia, perdón. Vamos a ver que estas modalidades de ingreso se van a presentar desde la selección, desde la admisión, con criterios que tienen una referencia hacia la limitación. Podríamos ver fundamentalmente que al comienzo del siglo XX, las discusiones en torno a quiénes eran los que debían participar sobre ciertas instancias de aprendizaje, y ahí vamos a encontrar fuertemente una discusión entre Hussein y Alfredo Palacios en torno a quién era el que debía estudiar química, por ejemplo, quiénes debían entrar a la universidad, y la discusión se centraba ahí, y Alfredo Palacios nos va a dar herramientas muy importantes que les vamos a ver en el siglo XXI, en que admitir, seleccionar y limitar iba en contra del derecho a aprender. Esas discusiones que nosotros vamos a ir viendo que se van a representar en distintos momentos de la historia, que con la Universidad Obrera también va a emerger una nueva mirada sobre quién es el sujeto que aprende en la universidad y las responsabilidades del Estado en torno a este sujeto que aprende, van a traer respuestas centradas en el ámbito de las acciones institucionales. Va a tomar un nuevo cariz con la reapertura democrática y va a colocar en el centro de la escena la pregunta sobre quiénes son estos estudiantes, cuáles son las acciones institucionales y cómo fortalecer esas trayectorias. De manera que frente a la pregunta, ¿quién es el sujeto que aprende? Y las respuestas son las modalidades de ingreso, las respuestas vienen, como vemos, en el ámbito de lo normativo. Y cada vez que se cuestiona sobre quién es el sujeto que aprende en la universidad, cuáles son las modalidades de ingreso, las respuestas caen también, y casi diríamos, desde el sentido, a veces desde lo cotidiano, pero también desde lo institucionalizado, sobre la docencia y la construcción de las trayectorias del estudiante. Esto nosotros lo vamos a ver fuertemente como discusión a partir de la sanción de la Ley de Educación Superior en el 95 y con su posterior creación de la CONEAU, cuando es la CONEAU que solicita a las universidades, a partir de sus evaluaciones, que refuercen o que generen programas de formación para que el estudiante aprenda o dé cuenta de distintas estrategias y dispositivos lectoescriturales para favorecer el ingreso y la permanencia en la universidad. Y para ello va a requerir que el docente universitario se forme como docente, asumiendo características que lo vinculen con conocimientos propios del desarrollo de prácticas docentes, que lo podríamos vincular con la formación profesoral en términos del terciario. Es por eso que empiezan a crearse programas de formación para el docente universitario, especialidades, complementos, distintas trayectorias. Esto lo plantea muy bien en un libro de Mariano Horus que se llama Acá hablan distinto, donde ella justamente va a situar que con la llegada de la CONEAU, la discusión sobre quién es el sujeto que aprende en la universidad va a llegar de la mano de la evaluación institucional y la creación de dispositivos centrados en, por ejemplo, materias dentro del primer año como técnicas de estudio y comprensión de texto, análisis del discurso, taller de lectura y escritura y demás, en búsqueda de favorecer el desarrollo de estrategias de aprendizaje para la permanencia. De manera que acá la mirada sobre quién es el sujeto que aprende en la universidad va a interpelar fuertemente a las miradas, a las modalidades de ingreso desde una perspectiva del acceso.
y eso va a releer las políticas remediales vinculadas con las becas, que eran las respuestas tradicionales que las normativas y las acciones institucionales planteaba el Estado. Esto nos va a traer al siglo XXI, y ahí Mariana, si lo podemos subir, nos va a traer un conjunto de conceptos que van a empezar a estructurar las investigaciones que miran el ingreso, que lo van a empezar a tematizar, porque van a mirarlo de manera interdisciplinar y transdisciplinar a esta problemática de quién es este sujeto que aprende, qué es lo que está pasando con este ingreso. Y vamos a encontrarnos conceptos, de acá traigo el aporte sustancial y sustancioso del grupo de investigación de EMI, que trabaja las transiciones, que es decir, este vínculo entre, no es un vínculo, sino el movimiento entre la escuela secundaria y la universidad y todo lo que ello trae, este estudiante que ingresa a la universidad y que le van pasando cosas en la escuela, desde la escuela secundaria a la universidad, pero acá también en transiciones podríamos pensar la mirada de Gustavo Bombini, que viene desde otro lugar, desde otra propuesta teórica, porque él es del ámbito de la lingüística, de las letras, mejor dicho, la didáctica de la lengua, y él va a proponer una mirada sobre este vínculo centrado en la zona de pasaje, es decir, esa temporalidad que reúne al estudiante entre la escuela secundaria y la universidad, temporalidad que no necesariamente es de 3 meses, es decir, de una temporalidad directa entre la escuela secundaria y la universidad, sino que puede tener muchos años en el medio, inclusive puede no tener la escuela secundaria, y que se configura desde el momento que el estudiante se pregunta qué quiere hacer, que se pregunta sobre su futuro, y en ese futuro aparece la universidad. Luego tenemos la otra dimensión que va a constituir y atravesar estas investigaciones, que es de la política educativa, y aquí vamos a encontrar las investigaciones de Adriana de Giroló, pero fundamentalmente en el marco de nuestra red, las de Pablo García. Él tiene un trabajo interesante para mirar, que es una cartografía que hizo sobre las distintas modalidades de ingreso que existen en nuestro país y cómo se vincula con las distintas formalidades dentro del programa, y ahí Pablo está mirando justamente qué acciones institucionales desarrollan las universidades en virtud del ingreso, y está pensando justamente sus transformaciones en el tiempo y en qué contextos se inscriben. La otra dimensión que va a articular esta nueva mirada sobre el campo de los ingresos viene de la mano, bueno, acá la hemos citado y está presente, que es la de Viviana Mankowski, y es dentro de la línea de la pedagogía, y ella va a mirar allí, tomando el concepto de pedagogía de Alejandra, ahí me van a matar, Carolina, es la compañera decana del Instituto de los Inicios de la Universidad Jaureche, si alguien recuerda su apellido, a mí se me escapó ahora, que es la que propone los conceptos de inicio de la vida universitaria. De hecho, la Universidad Jaureche tiene el Instituto de Inicio de la Vida Universitaria, para pensar una temporalidad distinta en el ingreso, que no se circunscribe al ingreso en términos administrativos, sino que implica un inicio a una vida, esto que decía Diego recién, que es un momento distinto, que nos plantea distintos desafíos. Dentro de esta recuperación que hace Viviana Mankowski y Estela Marismas Rocha en este libro, Hace una pedagogía de los inicios, ellas proponen que esta reconceptualización del comienzo de la vida universitaria requiere un posicionamiento pedagógico centrado en el acompañamiento. Y acompañar nos hace mirar nos hace mirar el vínculo pedagógico de una mirada distinta, llevándonos a pensar intervenciones y estrategias diferentes, porque cambia la relación con el saber. Aquí, la otra línea que va a tematizar este campo o estas posibilidades de campo se centra en la didáctica, acá nuevamente tomando a Mariana Horus, tomando a Gustavo Bombini, que ellos leen una tradición fuerte que nutre nuestro país fundamentalmente desde el comienzo, desde la reapertura democrática, que va a venir de la mano de Elvira Arnug, de Maite Alvarado, que ellas proponen en su trabajo el desarrollo de estrategias escriturales para el nivel superior, reconociendo que el nivel superior tiene, solicita un código específico para un campo con demandas específicas.
Después van a ver dentro de esta línea distintos autores, como en el caso de Paula Carlino, que va a traer la corriente de escribir a través de las prácticas o del currículum, y también las literacidades académicas que va a traer Daniel Casani, para pensar este nivel, la educación superior como un escenario en el que uno debe aprender a escribir de acuerdo a las demandas que requiere esta nueva situación comunicativa, que es única, que no es determinante, sino que es una más, una que conforma el periodo de la vida de una persona. Y la última línea que va a tematizar este campo, ahí hay un micrófono abierto que creo que es el de Fernanda. Hay una línea también interesante y que es la que va a ser, va a vincular el estudio de los inicios de la vida universitaria desde la cultura, que es la línea que va a venir de la mano a partir de la publicación de Ser estudiante universitario de Sandra Carli, que es la de la experiencia. Desde ese lugar, bueno, ahí yo puse oficio universitario, pero en realidad vamos a ver que son un conjunto de tematizaciones. La pregunta sobre el inicio de la vida universitaria nos va a llevar a pensar cómo un estudiante se vuelve estudiante, cómo alguien se vuelve estudiante en una institución determinada. Para ello vamos a ver que se van a tomar aportes de Coulomb, pero también de Tinto. También va a llegar acá la mirada de la experiencia desde François Dubet, con algunas lecturas desde Martuchelli. Va a haber una fuerte mirada desde la cultura, van a haber trabajos que nacen desde la propuesta teórica de la Escuela de Birmingham, de los estudios culturales, porque acá lo que se está mirando, bueno, también van a haber aportes de Michel Desserteau, lo que acá se va a estar mirando cómo la trama social y cultural del estudiante se reconstituye, digamos, reconstituye las prácticas estando en la universidad. De manera que a partir de estos 5 conceptos que se empiezan, digamos, que empiezan a sustentar una mirada dentro de este periodo de tiempo que en algún momento se llamó ingreso y que ahora consideramos que es inicio, vemos que se pueden establecer los contornos dentro de un posible campo. Pero para que haya un campo no solamente debe haber acuerdo, debe haber también disonancia, tensión y desacuerdo. Obviamente que en estos conceptos hay distintas miradas. Nosotros dentro del concepto de experiencia vamos a encontrar a Bernard Charlotte, que discute justamente con Dubet en la mirada de cómo se estructura esa práctica y cómo se establecen las relaciones, y que eso va a significar un posicionamiento determinado del estudiante dentro del campo. Pero también vamos a ver que hay distintas formas de ver las relaciones sociales y el entramado social en los inicios. Vamos a tener compañeros que toman la mirada de Bourdieu en cuanto a pensar desde una mirada estructural las relaciones entre los sujetos, y otros compañeros van a estar mirando este inicio de la vida universitaria dentro del régimen de desigualdades múltiples. Es decir, no desde de reconocimiento de una desigualdad constituyendo estas prácticas, por ejemplo, la económica, sino que, como plantea Dubet dentro de uno de sus últimos libros, como este conjunto de desigualdades al cual nos expone la sociedad del siglo XXI atraviesa, constituye y determina la construcción de las trayectorias de los estudiantes que inician la vida universitaria. A partir de estas tensiones conceptuales que nosotros encontramos en nuestra red, inclusive también entre la mirada de enseñanza de los procesos escriturales, hay compañeros que lo abordan desde la literacidad académica, otros que reconocen que los procesos escriturales no se reducen al letrismo, sino también a la construcción de un oficio que vincula las dimensiones culturales que configuran y dan forma a las prácticas de los sujetos. Nosotros vamos a empezar a ver que existe un campo y que ese campo, con tensiones, con disputa y además en construcción, nos llevan a reconfigurar la mirada sobre el ingreso, circunscribiéndolo a un trámite administrativo para poder mirar este estudiante, que para algunos es nuevo, para otros no es nuevo, de una manera diferente. Pero además, y con esto termino, este campo tiene
fundamentalmente un proceso historiográfico que determina nuestro país, porque vamos a ver que esto que nos pasa a nosotros puede leerse en otros países, pero que va a tener su particularidad. Una de sus particularidades tiene que ver con que nosotros en nuestro país tuvimos la ley 27.204 o 206, ya me está agarrando el viejazo y me confundo un poco las leyes, que es la modificación de la ley del 95, la denominada ley Puigros, que va a colocar en el centro de escena la educación superior como objeto de derecho, pública, libre, laica y gratuita. Y en este posicionamiento que toma esta ley, y además de la mano de la secundaria obligatoria, eso va a llevar una fuerte transformación de la universidad, llevando y posibilitando la llegada de unos sujetos que estaban llegando a la universidad, pero que ahora se tornan visibles y evidentes. Y con ello quiero marcar fundamentalmente un conjunto de estudiantes, que son los estudiantes con discapacidad, que empiezan a llegar a la educación superior y que traen a los inicios nuevos interrogantes. Pero no solamente eso, trae a la universidad la mediación tecnológica como una posibilidad de garantizar, o de mejor dicho, de democratizar las condiciones de accesibilidad a la educación superior. Este escenario tiene un telón de fondo, que es la CRES 2008, la CRES 2018, que va a poner, digamos, va a sellar ese pacto de la universidad pública con enfoque de derecho y democratizadora en generando igualdades de acceso. Para terminar, no solamente quiero agradecer, sino quiero decir que para nosotros tener este panel en este momento en el cual nos encontramos abrazando el derecho a nuestra universidad pública, abrazando el derecho de nuestros estudiantes a tener la posibilidad de acceder en igualdad de condiciones a la universidad, es muy importante, es muy importante estar hoy charlando estos temas aquí, porque pensar estos temas a nosotros nos llevan a sustentar nuestros posicionamientos. Una universidad pública con enfoque de derecho que nos parecía tan obvia hace un año, hoy empieza a ser revisada por distintos sectores políticos de nuestro país, de manera que recuperar estas investigaciones, revisar sus análisis, nutrir de datos en nuestros posicionamientos, nos va a permitir avanzar en la defensa de estos derechos. Así que yo nuevamente reitero mi agradecimiento y mi alegría de poder estar compartiendo hoy con ustedes este panel. Gracias. Muchas gracias, Lucrecia. Gracias también por, bueno, tanto a Diego como a Emilia, reiterar el agradecimiento por, bueno, esta cuestión acelerada, que por ahí los tiempos hacen que tengamos que poder compartir de esta forma, así que gracias de todas maneras por la claridad. Bueno, estamos muy bien de tiempo, así que damos ahora lugar para, bueno, comentarios, preguntas que quieran hacer, bueno, comentarios o preguntas en general o alguna de las presentaciones en particular. Así que, bueno, pueden ir abriendo micrófono o levantando la mano como consideren mejor. Bueno, yo si quieren empiezo rompiendo el hielo. Bueno, me sumo a los agradecimientos y un placer escuchar las tres presentaciones. Yo quería preguntarle a Emilia, en la investigación que realizaron sobre las políticas de articulación, si por ahí pudieron encontrar o trabajar algunas líneas de acción de diálogo, digamos, de instituciones de los dos niveles que involucren el encuentro entre docentes, ¿no? El acuerdo, digamos, que tenga impacto en las condiciones pedagógicas, digamos, que podemos crear, bueno, para acompañar justamente ese proceso de transición.
Bueno, voy respondiendo así Sí, sí. directamente. Bueno, gracias Patricia por la pregunta. Bueno, muy interesante escuchar las presentaciones también de Diego y de Lucrecia. Así que, bueno, muy fructífero este encuentro y este panel. Y con respecto a la pregunta, en lo que fuimos relevando no encontramos ahí, Patricia, alguna estrategia que tuviera que ver con la cuestión de la docencia como fomentando o propiciando este punto en particular. Cuando presentaba raudamente los programas Nexos y Sigamos Estudiando, encontramos ahí tutorías, talleres, prácticas en laboratorio, juegos, charlas de referentes, producción de material educativo, capacitaciones a los docentes, tutorías para la terminalidad del secundario, para el ingreso, para la revinculación, detección de vocaciones tempranas, orientación vocacional, tutorías académicas, en el caso de Sigamos Estudiando del segundo programa, el de 2021, para estudiantes de nivel superior y para estudiantes de secundaria también, porque esa es un poco la particularidad del segundo programa, que es la universidad entrando al secundario, producción de material educativo, bueno, este tipo de cuestiones, pero no hemos encontrado ahí algo que refiera a los encuentros entre docentes. Ahí por ahí la verdad que está interesante como para bucearlo y bueno, ver qué hay en ese sentido. Después el trabajo que mencionaba de Bárbara Torti y de Carolina Scalzini, en donde ellas relevan ahí los programas específicos de la Universidad Nacional de La Plata, refiere más bien a talleres, cuadernillos, bueno, las muestras de carreras, que son un boom, las muestras de carreras, tanto en el sector estatal como también en el sector privado, ¿no? Como una dinámica también un poco hasta de mercado, ¿no? De mostrar, de salir a disputar la matrícula, ¿no? Tiene que ver con eso. Pero no hemos encontrado ahí algo que tenga que ver con encuentros entre docentes. No quiero decir una cosa por otra, hasta donde recuerdo, no hemos relevado nada en ese sentido. Igual lo sigo pensando y lo puedo llevar al equipo en todo caso. Creo que está conectada Gabriela Marano, que es miembro también del equipo, una persona que queremos mucho y que, bueno, es un gusto trabajar con ella, así que bueno, en todo caso, si no, ella también puede recoger ahí el guante, pero entiendo que no hubo sobre este punto algo en particular, lo cual se presenta como un desafío, ¿no? Si uno tuviera posibilidad de pensar políticas públicas en este sentido desde el nivel nacional en este momento, cosa que es muy difícil, como sabemos, dado que vamos, bueno, no quiero otra vez volver con esto, camino a la desintegración de la política pública, pero bueno, si uno pudiera pensar sería de alguna manera un desafío pendiente, ¿no? Ujú. Gracias, Emilia. Después me Valeria. pareció sumamente, perdón, Ay, perdón, justo perdón. Sí, no, Valeria, vi que después levantó la mano Valeria y no vi que habías empezado a hablar, Patri. Valeria. No, 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 pero no. está bien, Patricia, luego. No, lo otro no era una pregunta, sino un comentario que me pareció súper valioso esa valoración que realizaban cuando estudiaron las expectativas de los estudiantes de la secundaria, cómo estaban atravesadas no solo por la clase social, sino por el trabajo institucional que se realizaba desde la escuela. Me parece sumamente valioso eso y qué importante que las escuelas lo tengan en cuenta y además la responsabilidad, ¿no? que conlleva. Me parece re interesante ese aspecto. Sí, ahí tiene que ver también con el nombre del equipo nuestro, ¿no? Que es GESDES y tiene que ver con Grupo de Estudios sobre Desigualdades Educativas y Sociales, en donde nosotros entendemos que no es todo atribuible a las desigualdades sociales, porque si no es de alguna manera sacarse la mochila como sistema educativo, ¿no? Entonces hay desigualdades específicamente educativas que suceden en las instituciones educativas, en donde las instituciones podemos hacer más o menos en Ujú, función de eso, y por eso nos parece importante subrayar esta cuestión del trabajo institucional. No es lo mismo, no encontramos lo mismo en todas las instituciones,
Y esto nos parece que también tiene que ver con esta mirada que es hasta optimista en un punto sobre el sistema educativo, porque si no serían las teorías de la reproducción, ¿no? Tal cual. Lisas y llanas, que bueno, si ya la clase social te condena, entonces no hay escapatoria. De alguna manera vemos que no es tan así, ¿cierto? Que hay trabajo institucional que puede torcer ciertos destinos extraescolares. Entonces, si no, uno a la escuela no le pediría nada, ¿no? Pero bueno, entendemos que hay otras cuestiones que se pueden habilitar. De ahí el nombre del equipo también. Muchas gracias. Valeria. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, muy interesante las presentaciones. Mi pregunta era también para Emilia, porque me llamó mucho, por supuesto que voy a leer el libro, me llamó mucho la atención esto de hacer todo ese análisis entre 2021 y 2023, desde la experiencia docente, como docente justamente de una materia de primer año, esa heterogeneidad típica que hay en el aula de primer año, yo tengo la hipótesis que está sumamente exacerbada, digamos, incrementada a raíz justamente de las distintas trayectorias que trae el estudiantado desde la educación secundaria, transitado en pandemia, es decir, que la pandemia, eh, creo que ha sido vivida desde lo académico en el nivel secundario de modos tan diversos que eso ha incrementado significativamente la heterogeneidad en el aula de primer año. Entonces te quería preguntar, Emilia, si ustedes algo de esto en este trabajo que han realizado han podido medir o relevar, o bueno, qué comentario, qué pudieron encontrar respecto de esto. Bueno, acá tengo un invitado, está mi hijo. Así que son horarios complicados. Bueno, no, con respecto a la incidencia de la pandemia, sí, ahí encontramos varias cuestiones específicas relacionadas con la pandemia. Por una parte, lo dije como muy al pasar cuando estaba haciendo la presentación porque corrí contra el tiempo, pero sí, había varias cuestiones vinculadas con, por una parte, esto de las expectativas que mencionaba. Ahí las y los estudiantes sobre las expectativas decían que tenían mucha más incertidumbre en relación con cómo iba a ser su año siguiente en los estudios superiores, con si iban a poder tener cursada presencial o si iba a ser virtual, en los casos en que apostaban a migraciones con fines de estudio, migraciones intraprovinciales y demás. No sabían si ya tenían que buscar un alquiler o si iban a empezar virtualmente, como cuando uno se transporta a ese otro momento. Sí se veía una injerencia fuerte de la situación de la pandemia sobre esos estudiantes que estaban en su último año de la secundaria. Además, se quejaban y se consideraban en desventaja por el hecho de no haber podido transitar las muestras de carreras universitarias de manera presencial, sino que en algunos de los casos las habían tenido que hacer virtualmente y en otros casos habían preferido no participar porque estaban cansados de tanta actividad virtual. Entonces, todas estas cuestiones propias de ese escenario pandémico, eso un poco también lo mostramos en el libro, porque nosotros teníamos, por eso en una placa decía esto, nosotros teníamos unas preguntas de investigación y del medio apareció la pandemia, porque este proyecto fue presentado en 2018 a la agencia, si no recuerdo mal, en 2019 lo aprobaron, algo así fue ahora se me pierden un poco los años, pero creo que fue 2018, lo presentamos 2019, lo aprobaron y al año siguiente íbamos a empezar con unas preguntas de investigación y las reconfiguramos porque el escenario era otro en 2020. Entonces este fue un poco el trayecto que fuimos haciendo y bueno, en 2023 enviamos este libro a la editorial, ¿sí? Entonces ese fue como un poco acompañó todo el proceso de la pandemia, cuento porque ya que estamos acá cuento las tras bambalinas, ¿no? Un poco ese fue el proceso. En 2023 es que enviamos este libro a la editorial y salió este año publicado, y esos son los tiempos que fue llevando todo el proceso. Un proceso bastante intenso que fue todo atravesado por esa situación pandémica. Por eso a veces uno piensa, bueno, si uno sacara de alguna manera esa variable que es la pandemia,
que un poco es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? La investigación que estamos llevando adelante ahora tiene que ver con eso, con un escenario distinto, ¿no? Que no está atravesado por esa situación sociosanitaria. Gracias. Perdón, activo micrófono no para hacer una pregunta, sino para saludar a Graciela Bieber de la Universidad Nacional de Córdoba, pionera en estos temas de los inicios, así que un verdadero honor, Graciela, que nos esté acompañando. Muchísimas gracias, Patricia, y muchísimas gracias a todos los invitados, que realmente ha sido muy interesante el encuentro. Y bueno, y a pesar de mi edad y de mi jubilación, sigo con las preguntas y sigo pensando y repensando las cuestiones del ingreso, que creo que de los inicios, como han mencionado ahora, y me parece que es un campo que no termina de agotarse y bueno, que nos compromete cada vez más a las instituciones, a la gestión, a los docentes, a los estudiantes mismos en este proceso de vivir, habitar y defender la universidad pública. Gracias, Patri, y gracias a toda la gente de la Secretaría Académica de la Universidad de La Pampa. Gracias, gracias a usted. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Abro el micrófono Sí. acá para saludar a los compañeros de la red. Primero, escucharles es un placer. Universidad Nacional de Jujuy. Quería hacerles como una pregunta o una consulta tal vez a partir de haberles escuchado y que tiene que ver con la pregunta que hizo Patricia, ¿no? También. Em, y es un poco lo siguiente. Sí, en esta preocupación y ocupación, a veces, como diría Paula Carlino, en relación a los inicios a la vida universitaria, e inclusive a los inicios teniendo en cuenta las transiciones o los pasajes, ¿no? Sí, vuelvo sobre esta pregunta. ¿Les parece que en nuestras universidades, a través de los años, se me ocurre que con la masivización, sí, que un poco Lucrecia habló de esto, ¿no? Con la masivización de los ingresos universitarios, me parece que nuestras universidades han puesto el foco fuerte, fuerte, fuerte sobre el estudiantado, ¿sí? Sobre performar, trabajar o acompañar o lo que fuera sobre el estudiantado, y escuchamos desde hace algunos años lo importante que sería volver el foco hacia el docente, ¿no? O hacia los docentes, las docentes, porque justamente son las docentes, los docentes, los expertos, las expertas, las que conocen esa comunidad, ¿no? Las que conocen las claves de la enculturación universitaria, podríamos decir. Entonces, yo les quería preguntar a los colegas si qué sucede, que ven en eso, que es como no solo una percepción de mi parte, sino también lo que uno lee, ¿no? En la bibliografía acerca de los ingresos, de los inicios. Y estoy escuchando a algunos expertos que están pidiendo que se haga más foco, ¿no? En el colega, la colega docente, desde el momento de la creación de conciencia inclusive, de que el inicio significa, como decía Diego, como decía Lucrecia, como una especie de nueva vida, ¿no? Y que hay que prestar atención a eso. Y ligo esto con algo que dijo Emilia acerca de las políticas públicas. Y estoy pensando que el actual gobierno nacional tiene la alfabetización académica como punto central,
verdadero o fingido, eso no podemos, de eso no voy a opinar, ¿sí? Pero como punto central de sus políticas, política educativa, y sí, entonces, vamos, esa sí sería una clave de política pública, la alfabetización académica, de política pública, que, ¿no es cierto?, realmente esté pensando en el ingreso universitario. Y para hablar del caso de Jujuy, por ejemplo, acá en las escuelas primarias y secundarias está fuerte, 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 ¿no? Una serie de acciones, es verdad, lo que yo no veo es como una congruencia o una cosa muy sistemática, pero sí una serie de acciones que apuntan a eso. Bueno, me gustaría escucharles en la conversación. Bueno, voy yo. Dale, sí, sí. Una de las cosas que me parece importante destacar, y creo que por eso esta preocupación por pensar la posibilidad de un campo, es que hay discusiones vinculadas a la enseñanza en la universidad que tienen un tiempo muy largo, digamos. Hay preocupaciones que están presentes fundamentalmente con la reapertura democrática, pero podemos encontrar preguntas sobre cómo enseñar en el nivel ya desde la década del 70, fundamentalmente con el proceso de expansión del sistema universitario y con ello la masividad, la masividad del sistema. Después vamos a encontrar preocupaciones vinculadas a la enseñanza también, por ejemplo, el proceso de creación del plan Taquini, y en los 90, fundamentalmente, como yo marcaba recién, con la creación de CONEAU, los procesos de evaluación de carrera. Pero las preguntas sobre cómo enseñar en cada uno de estos momentos se va a dar poniendo énfasis en distintas cosas. En la década del 90, lo que se buscaba fundamentalmente era evaluar la calidad. Por eso las propuestas que se van a dar van a estar centradas en aprender a leer y escribir en la universidad. Repasen mentalmente la cantidad de manuales que se generaron en escritura científica, escritura académica, el texto argumentativo, el texto, no sé qué. La propuesta fuerte que va a traer Maite Alvarado, posicionada ya bueno, ahí va a tomar a Barthes, la idea de géneros discursivos, y que después va a tomar en alguna medida Carlino cuando trae de escribir a través de las prácticas la propuesta de Estados Unidos, va a empezar a girar sobre otras preguntas sobre enseñar en la universidad y que va a tener una lectura no desde el punto de vista de la didáctica específica, como sería en este caso, pero sí de la pedagogía con Viviana Mankowski, cuando va a proponer específicamente una forma de enseñar, pero mirando quiénes son estos estudiantes que llegan en este otro momento de masificación del sistema universitario, que es el último periodo de creaciones de universidades de nuestro país y que va a coincidir, digamos, con el periodo del 2006, como haciendo un hito, ¿no?, a 2016, esos 10 años. ¿Por qué va a proponer esto Viviana? Y se va a despegar un poco de la didáctica específica, porque ella va a decir estos sujetos que llegan, que para algunos son nuevos porque era una universidad que no los esperaba, como la UBA, Córdoba, pero que no es nuevo para la General Sarmiento, no es nuevo para la UMPA, no es nuevo para la Tierra del Fuego, porque son los alumnos para los cuales estas universidades fueron creadas, pero que van a traer interrogantes que sí son nuevos. Si yo antes, en la década del 70, enseñaba química, en la década del 70 enseñaba química en la Sorbona, ¿y quiénes iban a estudiar ahí a esa universidad por la cual Bourdieu estaba tan preocupado por la reproducción? Y un grupo de personas que formaban parte de los sectores medios, quizás no tan acaudalados, si querían nuevos, pero eran sujetos que tenían resueltas ciertas cosas que los estudiantes que nosotros tenemos ahora no. En una investigación que estamos llevando adelante en la UMPA, uno de los datos que nosotros pudimos advertir, y que estoy segura que la mayoría de las universidades de nuestro país no se va a repetir, es que, y pienso en Jujuy en esto, las madres de nuestros alumnos tienen el 51% de las madres de nuestros alumnos solo tienen terminado el nivel primario y el 45% los papás el nivel primario.
Con lo que quiero decir que el restante de los porcentajes se distribuye fundamentalmente en la escuela secundaria inconclusa y solo el 1% posgrado. ¿Qué quiero decir esto? Que estamos en un loop de primera generación de estudiantes universitarios. O sea, ya la UNPA hace 30 años que tiene primera generación de universitarios. Eso no habla solo de la universidad, habla de un sistema educativo y habla de una sociedad atravesada por desigualdades múltiples, y eso nos lleva a pensar, bueno, si este chico, esta chica llega a la universidad, ¿qué debe hacer la universidad para democratizar su acceso y generar condiciones de accesibilidad que le permitan dar cuenta de su derecho a la educación superior, que decimos que la ley lo establece, y la CRES y la UNESCO y distintas instituciones? ¿Alcanza con la beca? Bueno, no, en la universidad dice, no, no alcanza. Pero ¿cómo enseñamos a esta chica y a este chico? Ahí coloca nuevos interrogantes, va a decir Viviana, y es por eso que ella toma el concepto de la colega de Jaureche para hablar del inicio y propone que es un posicionamiento y es una epistemología del acompañamiento, que es, coloca al docente en un lugar de igualdad en el sentido de me paro al lado y no soy un luminario. Nos iba a pensar, y pienso en los trabajos de Emilia, en el Diego y también de otros colegas de la red, qué pasó, digamos, qué pasó con la pandemia, que nos permitió ver que había profes que daban buenas clases magistrales oralmente, pero que después en la virtualidad se transformaron en PDFs con patas, o buenos profes que daban clase virtual, pero que un bodrio en la presencialidad, digamos, ¿no? Hay un montón de cuestiones que nos llevan a replantear ese posicionamiento pedagógico. Así que yo creo que ahí pensar en inicios nos invita a pensar un montón de cosas casi en simultáneo, ¿no? Las transiciones, la zona de pasaje, el posicionamiento pedagógico, el posicionamiento didáctico, las decisiones en torno a las acciones institucionales, que, como dije recién, están atravesadas por un régimen de desigualdades múltiples. Si nosotros perdemos ese norte, vamos a vamos a perder de vista la complejidad del problema. Yo no sé si te contesté porque no ya como que, pero iría por ahí la postura, por lo menos mi parte. No sé si Diego y Emi quieren agregar algo más. No, Lucre, para seguir tu hilo y continuarlo, ahí Alejandra en el chat ponía algo de los límites. Y ahí yo pienso en dos cosas. El límite de hasta dónde nuestro rol docente nos permite involucrarnos y incluso nuestro saber. En mi caso, yo pude haber leído y haber tenido formación e ir a terapia, pero no tengo la herramienta para trabajar con dificultades del orden psicológico y me permito usar esta palabra como un genérico. Los docentes, por lo menos yo, no sé qué pensarán mis colegas, que estamos todos muy cansados. Pero no es un cansancio de que tenemos 300 parciales para Jorge, estamos muy cansados de las batallas ideológicas, académicas, culturales, políticas que tenemos que dar, incluso en el aula con estudiantes que eligen todavía la educación superior de acá, gratuita y pública. Y el límite, Alejandra, también es ¿dónde le hago UPA, que es una frase de una colega docente, o dónde le agarro la mano, y dónde le digo, bueno, estás en la universidad, a por ella? Creo que me voy a ir para cualquier lado, les pido disculpas, pero el derecho a la educación superior también se inscribe en el habitar la universidad es de ellos, es más de ellos que nuestra, o sea, nosotros estamos ahí para y por ellos. Yo tuve alguna vez algunas discusiones de por qué éramos los docentes de inicio, aquellos que teníamos que hacernos cargos de, ¿no? Porque nosotros le tiramos el fardo a la educación media, la educación media a la primaria al jardín, el jardín a la familia y nunca se acaba. Nosotros nos tenemos que hacer cargo, sobre todo por dos cosas. Los docentes del inicio los estamos recibiendo y es tan lábil que pueden irse. Y no solo estamos formando, no solamente es una tarea amorosa y una tarea de formación de un profesional, sino también es el futuro.
Digo, ahí estará el médico que será mi geriatra en 30 40 años. No sé, o lo que sea. Eh, bueno, mirá, digo, Alejandra, ahí te leí nuevamente y te pido disculpas que digo, no solo intento de suicidio, sino cuestiones, hace poco me pasó de una chica diciendo, mi ex está viniendo para acá. Y yo estaba dando una materia de ciencias sociales, yo no soy psicólogo, puedo ser un poco grandote si el tipo venía, pero no es mi laburo, bueno, en fin, creo que hay otras manos levantadas, así que preferiré escuchar a los colegas. ¿Está bien? ¿Qué tal, Javier? ¿A mí? Sí, bueno, justo los estaba escuchando y a mí me parecía, bueno, tenía una pregunta, pero a medida que iba escuchando, también iba escribiendo algunas cosas. Y me parece muy bueno también lo que acaba de agregar Diego, ¿no? Sobre eso de que uno se tiene que ser responsable y que uno se va pasando la pelota entre sistema y sistema. Y de ahí nace mi pregunta, si dentro de los equipos de investigación que ustedes fueron haciendo, pudieron identificar algún proyecto que tenga en cuenta la conexión entre sistemas, sistema educativo secundario y sistema educativo superior. Estaba repasando, porque ya lo había leído bastantes veces, pero bueno, volví a repasar de los 10 objetivos de de la escuela secundaria. No hay ninguno que esté enfocado específicamente en el acceso a la universidad. O sea, que el objetivo del sistema educativo secundario no está orientado. Ay, Hay uno solo, se escucha, ¿no? Sí, hay uno solo en el cual habla de la educación superior, ¿sí? En donde dice desarrollar, consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, trabajo individual, equipo, esfuerzo, iniciativa y responsabilidad como condición necesaria para, dice el acceso, y no se enfoca únicamente en la educación, no dice universidad, dice para el acceso al mundo laboral, a los estudios superiores y a la educación a lo largo de toda la vida. O sea, ahí integra. Entonces, ya de por sí o per se, que justamente como decía Diego, bueno, le tiramos el fardo de la escuela secundaria, lo de la escuela secundaria a la primaria, así uno va haciendo, pero en realidad los objetivos de todo el sistema de la educación secundaria no está orientado a la universidad. No hay duda de que quienes vienen a la educación superior universitaria, es porque tienen un interés, ¿no? Entonces, dentro de todo este análisis, yo he pensado, no ahora, sino desde antes, a ver qué hace la escuela secundaria. Listo, en su primera parte no tiene interés por la educación superior, que es su primero, segundo, tercero, y en la parte específica, en la segunda parte, ¿sí? O en el segundo periodo, o en el segundo tramo de la escuela secundaria, sí, en los últimos años van a las ferias de ciencia. Entonces, ¿alguien alguna vez desde todas estas políticas públicas pensó en la interacción de estos sistemas? ¿Quiénes son los interesados? La escuela secundaria, en base a su norma legal, de los 10 puntos que tienen como objetivo, es solamente en ese mencionan algo de los estudios superiores. Y después en muchos de los otros habla de un montón de cuestiones las cuales ellos van cumpliendo, porque encima al nivel secundario le ponen como la responsabilidad de que prácticamente que sea buen ciudadano o mal ciudadano va a depender de la escuela secundaria. O sea, no piensan, pues justamente imagínense todo el trabajo que tiene ese profe de secundaria, ¿no? Entonces, como dice Diego, nosotros nos tenemos que ser responsables de esos que sí quieren venir. Ahora, el profe no tiene todas las herramientas, así como comentaba Diego y otros, o sea, nosotros no tenemos todas las herramientas en las primeras materias. ¿Cómo hacemos? O sea, el sistema, ¿hay algo a nivel, obviamente, por eso los equipos, le pregunto a los equipos de investigación, a nivel educativo, ¿existe alguien que haya pensado en esta interacción desde el sistema superior con el sistema secundario? Y había una de las chicas, que no me acuerdo que dijo, que es como para cuidar la matrícula, porque obviamente no hay duda que la educación superior no es únicamente la ofrecida por el gubernamental, sino que están todas las ofertas privadas de hace muchísimo tiempo. ¿Sí? También eh, si en todo el sistema se ha observado o se ha buscado o existe algo, ¿sí? Que busque tener esa relación para con esos alumnos que quieren, ¿sí? Acceder a la educación superior universitaria en este caso, ¿no? Porque después están todas las otras, teniendo en cuenta ciertos parámetros como por ejemplo, que esto sí lo tengo claro, y creo que la mayoría que estamos acá, que el contenido curricular no es el mismo para todos, ¿sí? Sin embargo van a terminar el secundario, y no es una cuestión de ver si es justo, igual o no igual, porque está hecho así el programa. Los objetivos de todas las modalidades no son las mismas para todos, porque tienen distintos objetivos, ¿sí? Entonces, frente a esa situación, ¿sí? ¿Qué cosas tendrían que verse o si ustedes identificaron algo que se haya creado entre sistemas o del nivel superior hacia
hacia abajo. Antes de convidarle la palabra a mis compañeros, sí, perdón, no vi tu nombre. Sí hay, de hecho, el grupo de investigación en el que yo estoy, Javier, uno de nuestros líneas de trabajo es el estudio de los procesos de articulación entre la escuela secundaria y la universidad a partir de un programa específico que tiene que ver con la acompañamiento de las trayectorias. Pero además, Emilia acaba de presentar el libro donde muestra que una de las líneas de su investigación tiene que ver con las transiciones, es decir, el vínculo con la escuela secundaria y la universidad. Y yo cuando hice mi presentación conté que uno de los pilares de investigación de si podemos pensar la existencia de este campo, que nosotros creemos que sí, es el estudio de las transiciones. Hay varios grupos, el grupo de Emilia lo trabaja, también en algún punto lo trabajó el grupo de Sandra Carli, bueno, donde está María Paula Pierela, también desde el punto de la experiencia y en algunas cuestiones específicas el tema de lo trabaja Andrés Santoyarco, o sea, hay distintos, bueno, se me viene a la mente, pero no forma de la parte de la red, pero es un libro muy interesante que te recomiendo, que es el de Sebastián Fuentes y Pedro Núñez, no recuerdo el nombre, pero se publicó en el 2022, donde trabaja este tema y trabaja la temporalidad. O sea, lo que pasa es que lo vas a encontrar con transiciones, con zona de pasaje, con articulación de nivel, y me estaba olvidando de alguien importante, de Paula Pobre, que tiene en su libro sobre los inicios de la vida universitaria, que son 2 tomos, está en la editorial Teseo, bueno, que Teseo después nos pague la publicidad, ella, el inicio de su investigación sobre esta problemática es justamente la implementación de programas de vinculación entre la escuela secundaria y la universidad. Nombro 2 políticas que las nombró recién Emi también, que es el Plan Nexos, uno, y Sigamos Estudiando es el otro, y después otros más que hubo, pero bueno, sí hay compañeros en la red que trabajan esos temas. Perdón, meto un bocado porque me parece que la que más habla de estas cuestiones acá en el panel es Emi, no sé si te estoy quemando o no, perdóname. Javier, hay muchas universidades, yo creo que la mayoría de todas, no las tengo relevadas, tienen programas de conectarse con los colegios secundarios de la zona. Digo, Expo Universidades, la universidad va a los colegios, convoca a los colegios y los colegios van a la universidad y los reciben. Y eso muchas universidades lo tienen incluso como proyectos y programas específicos. No solo hay investigaciones, como bien Lucrecia mencionó, y está Emilia, que es una referente del tema, sino que hay políticas institucionales de muchas de las universidades que tienen programas de vinculación con la universidad. Yo no conozco del otro lado, qué pasa en la educación media, porque yo decidí estudiar de que empieza la universidad para adelante, pero en la mayoría de las universidades que conozco tienen conexión, vinculación con secundarias de la zona, con las expo universidades y demás. Emi, todo tuyo. Claro. Sí, sí, yo no solo escuché, sino que conozco, por ejemplo, no me acuerdo quién era de UMPA. Por ejemplo, me acuerdo en su momento, la UTN, yo en algún momento de mi vida viví en Río Gallegos, la UTN de Santa Cruz había iniciado en ese momento el programa o el proyecto de poder recibir a los alumnos de nivel medio en el último año y a partir de ahí empezar a darle ciertas materias, ¿no? Programas desde la universidad. No, yo decía entre temas educativos, no entre el concepto de estudiar, porque el concepto de estudio está claro, ¿no? Pero si existe alguna política bajo el sistema educativo, el plan de acción, por ejemplo, Nexos, que escuché que decían, sí los conozco también, dicho sea paso, lo he visto muy activo, por ejemplo, en universidades provinciales como la UXO, ¿sí? Y otras más. Pero ver algo así, ¿no? Desde política, más allá que haya terminado en un plan de acción, ¿no? Generales estoy hablando, ¿no? Desde a total país. Pero bueno, si existía o si no existía, o si eran todos esfuerzos de cada facultad, ¿sí? En base a su realidad y contexto. No, de mi parte me parece que ya han contestado más que bien Lucrecia y Diego. Solamente sumar esto, ¿no? Que hay trabajos, incluso en el libro que decía de descarga gratuita que estaba presentando sobre esta cuestión, ¿no? Sobre las políticas más nacionales eh, que buscan abordar esto como política de articulación. Bien, Mariana. Hola, sí, ¿me escuchan?
Y Es sí, que estoy acá con Lucrecia al lado, así que estamos haciendo toda una serie de coordinación para poder hablar. No, quería ahí agregar al compañero que estas políticas que mencionaron, bueno, las compañeras, son políticas nacionales. En el caso de Nexo, y sigamos estudiando, eran políticas puntualmente de articulación con el nivel secundario, o sea que implicaba un trabajo con los ministerios de educación provinciales. No era solo una acción institucional de una facultad, son políticas nacionales que implicaban la recuperación de la matrícula después de la pandemia, ¿sí? O sea que son políticas propiamente de la post-pandemia. En el caso de Sigamos Estudiando, que tuvo dos ediciones, en el caso de Nexos, que fue en paralelo. Ahora actualmente no sé qué va a pasar con esos proyectos, esos programas, eran programas inclusive porque hay bueno, hay todo un cambio en la Secretaría de Políticas Universitarias y va a ser una de las áreas afectadas, pero contestando esto un poco al compañero, eso no quita que cada una de las provincias haya tenido políticas, ¿sí? De programas específicos. Y me viene a la mente, por ejemplo, en el caso de Catamarca, sí que conozco más, que la política de Progresar hizo una línea, ¿sí? De acompañamiento a las trayectorias justamente con este mismo objetivo, recuperar la matrícula después de la pandemia, y articuló con Sigamos Estudiando y con Nexo en un momento, pero tiene que ver con decisiones provinciales puntualmente. Pero hay muchos casos, hay muchas investigaciones, pero creo que lo que quisieron traer las compañeras y el compañero en el panel tiene que ver un poco más con cuál es la mirada universitaria, cómo se está trabajando en el abordaje del campo, que implica obviamente una mirada sobre el nivel secundario, pero no sé si se están centrando puntualmente en lo que está aconteciendo en la secundaria, sino que están tratando un poco de mirar hacia nivel más global, conceptual, pero este libro que acaban de presentar, bueno, va a ser un gran aporte también para pensar en el nivel secundario. Solamente eso. Gracias. Josefo. Hola, ¿cómo están? ¿Me escucha bien? Sí. Bueno, nada, les habla Josefo de la UNSA, Universidad Nacional de Salta. Perdón, estoy con gente acá en casa. Quería hacerles una pregunta. Quería que me cuenten en carne propia, en voz propia, cómo fueron los inicios de su grupo de estudio sobre las desigualdades educativas y específicamente, bueno, en el ingreso universitario o en el acceso a la vida universitaria, como le dicen, porque nosotros acá bueno, en la UNSA, actualmente tenemos lo que se llama el ciclo de ingreso universitario, que tiene tres momentos, empieza en septiembre, octubre y termina en junio del año siguiente. Y nada, actualmente, desgraciadamente, están, como mencioné en el chat, están por desfinanciar este ciclo de ingreso. Y la verdad es que a mí, o sea, a nuestro equipo nos aterra un montón esa idea, no solamente porque nos quedamos sin laburo, sino porque me parece que es uno de los espacios más importantes para los ingresantes que tienen y que hay que sostener. Entonces, como para, nada, motivarme y motivarnos a todos a seguir con esto. Me gustaría, si es que pueden y si saben, cómo hicieron los inicios de su grupo de estudio, porque bueno, aquí no existe esos grupos de estudios, solamente tenemos un proyecto de investigación que es del CIUNSA. Bueno, voy yo. Les cuento, y de paso aprovecho porque leí en el chat que había varias personas que querían formar parte de la red. Para el compañero Josefo, no es un grupo de estudio, es una red de investigadores que tienen como tema, dice, red de estudios sobre los inicios de la vida universitaria, que si bien, como expliqué al principio, no tienen en su título del grupo la palabra inicios, sí trabajan distintos de los temas que estuvimos charlando recién y que interpelan en alguna medida la primera vinculación del estudiante con la universidad. Vamos a elegir colocar este concepto que a mí me encantó cuando Emi lo dijo en alguna reunión, porque nos permiten resolver un poco la tensión conceptual entre ingreso, acceso e inicio. Entonces, en esta primera vinculación del estudiante con la universidad, todos los que formamos parte de la red la tenemos en alguna parte,
o porque miran la práctica docente, o lo pedagógico, lo didáctico, y fíjense que en lo didáctico tenemos compañeros que lo miran desde la enseñanza de la lengua, como también compañeros que lo miran de la didáctica específica, por ejemplo, la enseñanza de la matemática. Pero también están los trabajos que piensan la experiencia, como yo señalaba recién, y les cuento, si quieren, aprovecho, Pato, si me voy a empezar a presentar, que algo que no hice, que estuvo re mal, forman parte de la red, y aprovecho esta pregunta de Josefo, entonces voy a ir de norte a sur, la Universidad de Jujuy, los compañeros de la Universidad de Catamarca, tenemos en la zona centro a los compañeros de la Universidad de La Plata, ahí con Emilia encabezando, GESDES. También tenemos a Andrés Santos Yarpe, que forma parte del Instituto Gino Germani y que viene a traer esta línea de experiencia junto con María Paula Pierela, que es de la Universidad de Rosario, que son quienes continúan estas indagaciones en algún punto de Sandra Carli. Tenemos a los compañeros de la Universidad de Jaureche, de Quilmes, General Sarmiento, San Martín, bueno, acá La Pampa, de la Universidad de Comahue, la Universidad de Tierra del Fuego, la Universidad Provincial de Seix, ahí con Dieguito Firme, en la UMPA, que es la universidad en la que pertenezco, hay compañeros de las 4 unidades académicas, y que lo que nos vincula es fundamentalmente la actividad de investigación. Si me falta alguien, me retan y me agregamos la Universidad de Quilmes, creo que lo dije. Son compañeros y compañeras que fundamentalmente tienen como tarea la investigación, porque somos investigadores, porque estudiamos este tema, pero también en nuestras indagaciones hay presentaciones de programas y actividades de gestión. Nosotros realizamos este año, bueno, arrancamos con las jornadas que se hicieron en San Julián, pero tuvimos un workshop en el mes de septiembre, donde justamente a partir de estos 5 ejes que yo que presenté recién, cada grupo presentó sus investigaciones y tuvimos distintas dimensiones dentro del problema. Por ejemplo, participó gente de la RID, de la Red de Discapacidad, presentando justamente la problemática del inicio de la vida universitaria de los estudiantes con discapacidad. También se presentaron bueno, Emi y su grupo presentó justamente el libro, Diego ahí su propuesta de tesis. Hay una investigación muy interesante que que lleva adelante Andrés Santos Yarpe justamente sobre la experiencia en la universidad de los estudiantes que no abandonaron, ¿no? Ahí hay una dimensión que vamos a ver en este volverse a estudiante, que está el abandono, y hay una lectura fuerte sobre Vincent Tinto, que también está dando vueltas allí. La mirada de Soledad Bercelino, que para nosotros, yo le estoy nombrando gente que si ustedes estudian, si les preocupa este tema, es gente que constituye nuestro marco teórico, ¿no? Soledad Bercelino, Emilia Di Piero, Viviana Mankowski, Pablo García, me estaba olvidando de Luntreff, gente que está construyendo conceptualizaciones fuertes sobre este tema. Bueno, y nosotros en la UMPA trabajamos en 2 líneas fundamentalmente, que es el análisis de las acciones institucionales, y desde ese lugar estamos pensando las mediaciones tecnológicas. Ahora tenemos la hibridación y la inteligencia artificial que nos está quemando la cabeza, pero también miramos las estrategias de acompañamiento y las relaciones con el saber de los profesores del primer año. O sea, que son un montón de temas y que fueron construyéndose como objetos de estudio que cada uno fue trayendo. Lo que nos pasó en febrero, que dijimos, pero bueno, acá hay que juntarse, dijimos, si estamos ahí mirándolo, nos reunamos. Así que esto es digamos, cómo fue que surgió este encuentro. Ahora vamos camino estamos trabajando hacia otro workshop, pero quiero contarles que la semana que viene, en el foro sobre los inicios ay, chicos, pero si digo mal el nombre, hoy estoy muy mal con los nombres de todos, pero creo que se llama el Foro de Inicio de la Vida Universitaria, que lo vamos a tener en el marco del Congreso de la Universidad como objeto de investigación, que es uno de los congresos más antiguos, fue creado por Pedro Croch, y hemos sido honrados por la Universidad de La Plata en la invitación de poder presentar nuestra red en el marco de ese congreso, y allí vamos a
a compartir una actividad que hicimos también en el marco de la red, preparada especialmente para esto. Ya lo puedo spoilear porque sale publicado por el Congreso, que entrevistamos a Bernard Charlotte y a François Dubet, y que con ellos reflexionamos justamente sobre la problemática de los inicios. Así que quienes quieran participar, ay Diego, vos sos mi community preferido, ahí está la publicidad. La participación del foro es libre y gratuita. Quienes estén en zona, sería buenísimo que allá nos veamos y podamos conocernos y bueno, ahí poder compartir. Lamentablemente no es mediado por tecnologías, es presencial. Y si no, lo que podemos hacer, me pueden escribir a mi mail, que es lucreciasotelo@gmail.com, y lo sumamos al listado y ahí nos incorporamos para poder participar. Obviamente es una red académica y de investigadores, lo cual hay distintas cosas que hacer para adherir, como la aval institucional y demás, pero en principio eh, nosotros creemos que la mejor forma de hacer crecer el conocimiento es de manera colectiva, poner en diálogo lo que uno piensa. Voy a decir una verdad de perogrullo: nadie se salva solo, y una red nos permite justamente sostener, contener, agrupar, dividir y separar al mismo tiempo, pero seguir leyéndonos en todos nosotros. Así que, bueno, me escriben, son bienvenidos y bienvenidas, ojalá nos podamos ver en el Congreso y en el foro, y ahí ya después seguramente algo haremos porque además hay algo que hoy estamos todos muy serios en corte académico, pero es una red que la pasa bien, nos reímos, hacemos chistes, a mí me hacen bullying generalmente, y vamos pasándola bien. Así que ahí no sé si te respondí las preguntas sobre cómo sumarse. Además, última cosa sobre esto, es una red que participan estudiantes de grado, de posgrado y prestigiosos académicos con grande trayectoria en el campo. También está Paula Pobre en la red. ¿Y esto por qué lo quiero destacar? Porque no es una red de rangos. Tiene algo magnífico para mí, que es una comunidad emergente de investigación. Somos personas en condiciones de igualdad pensando un problema. Obviamente que cada uno aporta, y esto es lo desafiante: el que sabe mucho debe acompañar al que está empezando a construir sus primeros palotes en la investigación, y el que está empezando a investigar nos trae la frescura de la pregunta que nos recuerda cómo nosotros empezamos a transcurrir este camino. Así que sumarse a esta red es en esto, ¿no? En esta comunidad de diálogo, de disidencia, de alegría también, que resistir con alegría, y de construcción colectiva. ¿A dónde me escriben? Ahora empieza a aparecer la publicidad de Spreaget. Me escriben a lucreciasotelo@gmail.com, ahí Dieguito, que vos un grosso, puedes poner mi mail. Y en principio nos veríamos el jueves, el jueves de la semana que viene, para el que quiera ir, y nos vemos presencialmente. Si hay alguien que está en Buenos Aires, yo estoy en zona, me escribe y charlamos. Si no, me escriben y charlamos, porque si hay algo que se darán cuenta, yo no tengo problema, es de hablar, paralítica de lengua no soy. Lo Así puedo que, asegurar, lo puedo asegurar. y vos también, cuando vean tu video de la red, se van a dar cuenta que vos también. Así que eso, nada más. Bien, bueno, ya estamos como pasados algunos minutos de la hora pautada, queremos un poco respetar esto. Vamos cerrando, agradecemos nuevamente las presentaciones, los intercambios, los comentarios. Gracias Emilia, Diego, Lucrecia por la claridad, la generosidad, y bueno, gracias también por interesarse en general, ¿sí? En la red, que es claramente un ámbito emergente de trabajo colaborativo, federal, horizontal, un poco como planteaba Lucrecia. Así que bueno, damos por cerrado este espacio y bueno, nuevamente agradecerles la participación, la escucha atenta. Gracias de parte de la ULPAM, gracias a todos los colegas y las colegas de diferentes lugares del país que se han conectado. Y bueno, nos vemos pronto. Quienes puedan ir al Congreso de la Universidad de La Plata podrán verse allí. Yo lamentablemente no puedo viajar por cuestiones personales, pero no, nos estaremos encontrando, si no, en algún otro momento y espacio. Muchas gracias.
Muchas gracias, que tengan buenas noches. Gracias a todos.